Paloma, que está a la derecha, a la izquierda. Ella es licenciada. Apaga los móviles. Apaga los móviles. Ella es licenciada en Derecho y trabaja como oficial de una notaría. Y al mismo tiempo estudia máster en el Instituto Juan Pablo II de Murcia. Y este año será el segundo año, ¿no? Sí. Segundo año. Bueno, ella nos va a hablar de un tema de mucho interés porque recordáis que don Cristóbal en el primer día dijo que la misericordia va muy unida a la dignidad de la persona humana. ¿Por qué hay que tener misericordia? Porque mi prójimo tiene una dignidad que le ha dado Dios, nos ha dado Dios, y por tanto hay que tratarlo con toda misericordia, con toda caridad. Entonces ella nos hablará de la dignidad de la persona humana, según la antropología, según la teología, etc. Y después con esa persona humana, que tiene una gran dignidad, pues hay que obrar misericordiosamente, las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Esto corresponde a Cintia. Cintia está aquí, ella es economista, trabaja pues en un cargo de responsabilidad en Caja Murcia y bueno, entonces está muy interesada en hablar de ese tema, de las obras de misericordia. Así que después al final Juani, que está aquí, nos va a hablar de testimonio, nos va a dar un testimonio sobre cómo se puede o cómo se viven las obras de misericordia, no en la teoría, sino en la práctica, cómo la está viviendo ella en su institución. Bien, y ya pues comenzamos con Paloma. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero agradeceros vuestra asistencia, gracias por venir, por acompañarnos en este proyecto en el que hemos puesto tanta ilusión. Y antes de nada, pues yo quiero ofrecer este ratico a la Santísima Virgen María, para que yo sea un instrumento en sus maternales manos y sean sus palabras y no las mías las que toquen vuestros corazones. Así que os pido que todos unidos oremos a la Virgen y le recemos un Ave María y un Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues agradezco profundamente a don Juan la confianza que ha depositado en mí, pues al proponerme que esta tarde os hablase de la dignidad de la persona. Bueno, pues el tema de la dignidad de la persona es un tema muy complejo, pero a la vez es muy hermoso porque nos conecta con el amor misericordioso de Dios. Es un tema muy actual, está muy en boga, a pie de calle, dada la gran difusión que se les da desde los distintos medios de comunicación, la clase política, grupos sociales. Sin embargo, os hago una primera llamada de atención. Tened cuidado porque desde estos sectores se desvirtúa el significado del término dignidad y todo lo que ello conlleva. Pues nos presentan la dignidad como un reclamo de democracia y de modernidad, cuando ni es lo uno ni es lo otro. La dignidad va más allá de un mero reclamo social y de un mero derecho civil. Entronca con dos realidades antropológicas inherentes al ser humano. Tenemos dignidad, primero, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y este es el primer gran titular de la tarde. Y en segundo lugar, porque somos criaturas nuevas, redimidas del pecado original por Cristo. Ahondando en la primera cuestión, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, partimos de lo siguiente. Dios es omnipotente, es todopoderoso, es el ser en mayúscula. Por tanto, Dios no tiene necesidad de crear al hombre. Dios se basta a sí mismo y ahí radica la verdadera perfección de Dios. Sin embargo, y pese a todo,
Dios decide crear al hombre, y lo decide crear no por necesidad, sino desde su libertad, por amor. Dios crea al hombre en esa doble naturaleza varón-mujer. Por un lado, para que participe del infinito y misericordioso amor de Dios, lo que nos remite al tema de la Santísima Trinidad, que ahora os explicaré. Y por otro lado, para que participe de su felicidad eterna. Dios crea para su gloria. El fin de la creación es Dios, y es el amor lo que le mueve a crear al hombre, para que goce de la felicidad divina. Por ello, no podemos decir que el hombre surge del azar o por casualidad, sino que es fruto de un acto personal del amor de Dios. Y aquí radica la clave de bóveda, la esencia de la dignidad. Fijaos qué hermoso. Cada uno de nosotros somos fruto de un acto personal de Dios. En consecuencia, la vida es una bendición y tiene que ser vivida con dignidad. Os acabo de decir que Dios crea al hombre para que participe de su infinito y misericordioso amor. Y esto nos ubica ante la Santísima Trinidad. La Trinidad es la comunión de amor de las personas divinas. El Padre se da totalmente al Hijo. El Hijo se entrega incondicionalmente al Padre. Y ese amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. Desde la eternidad, Padre e Hijo se aman con un amor tan profundo que genera una persona, la persona de Cristo, porque el amor genera personas. Y Dios decide crear al hombre para integrarlo en esa corriente de amor que es la Santísima Trinidad. Nos introduce en esa comunidad de amor como hijos, pero para que seamos reflejo de ese amor en comunidad. La creación del hombre a imagen y semejanza de Dios se nos relata en los primeros capítulos del Génesis, en concreto en los capítulos 1 y 2. Se nos narra cómo Dios crea al hombre de polvo del suelo, en la traducción griega arcilla. Crea al hombre y sobre su nariz insufla soplo de vida, aliento divino. Ese aliento es tan importante que hasta que Dios no lo da sobre el hombre, no culmina la obra de creación del hombre por Dios. Y veréis, es importante porque ese soplo es lo que configura la integridad y la entidad del ser humano, es lo que le da dignidad. Ese soplo de vida es el signo distintivo respecto al resto de criaturas creadas por Dios. De modo que aparece el hombre integrado por dos elementos, uno corpóreo, la materia, y el otro de naturaleza espiritual, el soplo de vida que os he dicho antes. Tenía también que comentaros que en el capítulo 2 del Génesis, en los versículos 15 y 16, se subraya el carácter personal del ser humano. Dios crea al hombre y lo ubica en el jardín del Edén. Le da un encargo, un mandato, que cuide, que trabaje el jardín. El hecho de que Dios le dé ese encargo al hombre es reconocerle dignidad, porque le convierte en un interlocutor en un diálogo divino y le está reconociendo capacidad de entender, capacidad de lenguaje y capacidad de obrar libremente. En la medida que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene dignidad, es único e irrepetible, no es un algo, es un alguien. Y por la gracia está llamado a crear una alianza de amor con su Creador, a darle una respuesta de fe y de amor que solo él y no otra criatura puede darle. Y vio Dios que el hombre estaba solo, y vio Dios que esto no era bueno, y hace caer al hombre en un sueño profundo, y de su costilla crea a la mujer. A partir de aquí hablamos de la diferenciación sexual varón-mujer. Solo cuando Adán está ante la mujer, ante Eva, es cuando se reconoce como tal. Por ello afirmamos que la plenitud de la dignidad viene dada por ese reconocimiento mutuo. Es decir, el hombre solo responde al plan de Dios cuando se da esa diferenciación sexual varón-mujer. Cuando no concurre esa bipolaridad sexual, el hombre no encuentra dignidad ante Dios. Se nos sigue relatando en el Génesis que estaban desnudos y que no sentían vergüenza el uno del otro, porque nacen de las manos de su Creador buenos, ausencia de pecado, que es lo que nos hace tener dignidad. El hecho de que Dios crea a la mujer revela que crea al hombre como donación para el otro. Para que la dignidad de una persona alcance su plenitud,
es necesario que cada uno seamos donación para el otro, porque la vocación de todo hombre es el amor. Y ello necesariamente me lleva a reconocer a mi prójimo. Yo tengo que reconocer que el otro es un don para mí, es un regalo, y ello es reconocerle su dignidad, porque cuando yo no actúo así, atento contra el plan de Dios. Dios nos crea como seres abiertos, seres relacionales, que estamos llamados a trascender y salir de mi propio yo para convertirme en un don para el otro, pero al mismo tiempo reconocer que el otro es un don para mí. Y eso se hace desde las capacidades y facultades humanas superiores, que son la afectividad, la libertad y la inteligencia. Por tanto, todo hombre está creado para salir del yo, convertirme en un tú y transformarnos en un nosotros, pero con un límite. Ojo, yo no puedo dejar de ser yo, porque si no atento contra mi propia dignidad. Mi constitución de persona es la donación. Yo solo seré yo en la medida que me done a ti. Pero yo no puedo ser tú, porque si no atento contra mi esencia. Cuidado, porque en las relaciones interpersonales, familiares, de amistad, de pareja, todos los que estamos aquí, si somos sinceros y reflexionamos, tendemos a hacer al otro a nuestra imagen y semejanza. Y hacemos que el otro responda a mis propias expectativas, a mis caprichos y a mis propios egoísmos. Cuidado, porque estamos atentando contra el plan de Dios, porque obrando así estamos destruyendo, eliminando y atentando contra la dignidad del prójimo. Varón, mujer, Adán, Eva, unidos en alianza de amor, que se donan, que se entregan, generan vida y forman una familia, porque el amor genera personas y la familia es la imagen más perfecta del amor de Dios aquí en la tierra, porque así lo ha querido Él. San Juan Pablo II decía que Dios no es soledad, Dios es familia, porque en Dios concurre la esencia de la familia, paternidad, filiación y amor. En el plan de Dios, vida y amor van unidos. Cuando los separamos es cuando deja de ser entrega y se convierte en egoísmo. Como decía San Agustín, pues todo hombre lleva impreso en sí la huella de Dios, que nos revela que le pertenecemos, no nos pertenecemos. Por tanto, como conclusión de esta primera parte, tenemos que tener claro que tenemos dignidad porque somos creados por Dios y creados a imagen y semejanza suya. El segundo apartado es que estamos redimidos, somos redimidos del pecado original por Cristo, y esto nos convierte en criaturas nuevas. El pecado original rompe, por un lado, el plan de Dios para con el hombre, quiebra la alianza de amor con su Creador. En consecuencia, hace perder al hombre su dignidad y por ende su condición de persona. Se rompe la relación hombre-Dios, de modo que el hombre no puede retornar a Dios. Pero Dios se compadece del hombre y le ama tan misericordiosamente y con un amor tan profundo y quiere su dignidad, que desde la eternidad ha previsto el plan salvífico de la humanidad en la persona de Cristo. ¿Y en qué consiste este plan? Consiste en que manda a la tierra a su único Hijo hecho hombre, para que mediante obras humanas pero con naturaleza divina se restituya todo lo que ha quedado roto por el pecado original. Así aparece Cristo como el puente para retornar a Dios, aparece como un nuevo Adán, se establece un paralelismo entre Adán y Cristo. Con el pecado original, Adán, con su desobediencia, su soberbia y querer ser como Dios, rompe la relación hombre-Dios y con ello hace perder la dignidad al hombre. Con Cristo, con su mansedumbre, su obediencia, su humildad, se restaura al hombre y nos devuelve la dignidad. En la encíclica Redemptor Hominis, San Juan Pablo II señala que Dios ha dicho en Cristo todo lo que es el hombre. Os había dicho antes que la dignidad implica ausencia de pecado. Por ello, con el pecado original, el hombre no solo rompe la relación, la alianza de amor con su Creador, se vuelve un esclavo y va contra sí mismo porque pierde su voluntad, pierde su libertad, la capacidad de discernir y pierde su dignidad, que es lo más importante. El Gólgota se convierte en un jardín del Edén, porque en el Gólgota Cristo cede libremente su libertad y le dice a su Padre: hágase tu voluntad y no la mía.
Y en ese momento Cristo se convierte en un modelo de autodeterminación y autodominio para la humanidad. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de la autodeterminación y qué tiene que ver con la dignidad? Y yo os digo, todo. Karol Wojtyla apuntaba que la autodeterminación es el talón de Aquiles de la dignidad. En su obra Persona y Acción define a la persona como aquella que se posee a sí mismo y por sí mismo. Nadie puede poseerla. Aclaraba o explicaba que la estructura personal de la autodeterminación nos lleva a descubrir a la persona y con ello a confirmar la dignidad de cada ser humano. La autodeterminación está integrada por 3 elementos: la autoposesión, el autodominio y el autogobierno. Es decir, yo actúo de modo digno cuando yo me autoposeo, cuando me autocontrolo y me autodomino. Es decir, cuando yo tomo las riendas de mi vida, cuando soy yo y solamente yo el que decide sobre lo que le conviene a mi vida. Esto que parece tan de perogrullo, en la práctica es bastante complicado, porque si reflexionamos sobre nuestro día a día, las decisiones que tomamos, cómo nos comportamos, veremos que muchas veces actuamos pensando en el que dirán, guiados por las circunstancias, influidos por otras personas, y en ese momento estamos perdiendo nuestra dignidad porque perdemos nuestra libertad. Dios nos crea libres. Dios crea al hombre como un ser independiente que se autocrea mediante la libertad, porque la libertad es el primer aspecto de la dignidad. Hasta tal punto el hombre es libre que puede iniciar el curso de una acción moralmente reprobable. Así puede elegir el consumo de drogas, el consumo de alcohol, llevar a cabo actos delictivos. Es decir, el hombre es libre para decidir si quiere destruir o mantener su propia dignidad. Intrínsecamente unido a la libertad está la voluntad, donde ponía el acento Karol Wojtyla. Una vez que entiendo lo que es el bien, la voluntad me lleva a querer hacer el bien. Me hace dirigir todas mis acciones para conseguir ese bien. Nos lleva al autodominio y a la autodeterminación, donde se da el combate espiritual. Ojo, porque cuando tenemos que tomar las decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra vida, es donde se da la lucha espiritual y es donde se nos juegan las malas pasadas. Esto me hace entrar en un tema muy importante y muy bonito, que es el tema de los hábitos y de las virtudes. Me hace retrotraerme al humanismo clásico, cuya cuestión clave fue la dignidad y cuya aportación pasó al humanismo cristiano. Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, ya se preguntaba, ya reflexionaban en aquella época, cuál era el modo más digno de vivir para un ser humano, y lo encauzan por el tema de las virtudes. En el humanismo cristiano, la principal precursora de las virtudes era Santa Teresa de Jesús, porque supo ver en ellas el talón de Aquiles de la dignidad. Los hábitos, las virtudes, son una moneda con doble cara. Según con qué cara de la moneda te quedes, mantienes o pierdes tu propia dignidad. Los hábitos se crean con la repetición de actos. Aquellos hábitos que mejoran y desarrollan mi personalidad son buenos y son las llamadas virtudes, y aquellos hábitos que destruyen mi personalidad son malos y son los vicios. Por ejemplo, pues la ingesta de bebida alcohólica. No es lo mismo tomarme una caña un fin de semana con unos amigos, que eso es hasta bueno porque propicia las relaciones sociales, que sea algo que controla mi voluntad, me arrastra, y cuanto más te arrastra un vicio, más arraigado está y más difícil de superar es. Aristóteles decía que para mejorar como persona teníamos que adquirir buenos hábitos y que el hombre digno es aquel donde predomina la razón y la justicia en todo lo que hace. En el humanismo clásico se consagra un esquema de 4 virtudes clásicas que pasaron al humanismo cristiano: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas 4 grandes virtudes se consagran en el catecismo de la Iglesia Católica. Pasaron al humanismo cristiano a través de 2 grandes santos, San Ambrosio y San Agustín, porque supieron ver en las virtudes ideales naturales para el perfeccionamiento del ser humano. Así, la prudencia es la virtud propia de la inteligencia, el hábito de decidir bien. La justicia es la virtud propia de la voluntad, es el hábito de decidir lo que es justo
y preferirlo a lo que le apetece a mi egoísmo. La fortaleza es la virtud que modera el área de los deseos, es el hábito de poner medida a mis propios deseos. Y la templanza es la virtud que modera el ánimo. Consiste este hábito en poner valor y enfrentarse a las cosas y perseverar en ellas. Sócrates, padre de Platón, cuya línea filosófica seguirá San Agustín, igual que la línea filosófica de Aristóteles será seguida por Santo Tomás, se cuestionaba también el tema de la vida digna. Él decía que el ser humano tenía que tener la vida de los hombres y reflexiona toda su vida sobre cuál es la vida de los hombres y concluye que la vida de los hombres que debe de tener el ser humano es una vida digna. Para Sócrates, la clave de la vida digna es que sea una vida racional, virtuosa y examinada. Si os fijáis, es la vida que llevan y han llevado los grandes santos. Sócrates es el primero que habla de virtud, como aquello que perfecciona al ser humano. Y la virtud por excelencia es la prudencia. Prudencia considerada como un juicio justo tras una deliberación racional, o lo que es lo mismo, pensar antes de hablar, lo que no solemos hacer. La prudencia nos lleva a una vida examinada porque me hace cuestionarme constantemente si la vida que yo llevo a cabo es la que quiero continuar. Y esto deriva en la autodeterminación, que si os acordáis, os he dicho que era clave en Karol Wojtyła, porque solo el hombre que se autodomina es el hombre que puede llegar a ser feliz. Nos preguntamos cómo se pierde la dignidad. Y yo os digo en resumidas cuentas que cuando se cae en el pecado. Cuando una persona peca y se aleja de Dios es cuando pierde su dignidad. Porque el hombre ha sido creado por amor a imagen y semejanza de Dios y está vocacionado a vivir ese amor en comunidad. Cuando yo con mi actuación me alejo de esa línea es cuando pierdo mi dignidad. Debemos de diferenciar dos aspectos. Perder mi propia dignidad y atentar contra la dignidad de mi prójimo. Yo pierdo mi dignidad cuando no tengo coherencia de vida, cuando me contradigo a mí misma. El principio de contradicción es una ley natural. Veréis. El postulado de este principio es muy fácil. Dice, el ser es y el no ser no es. Es decir, si yo soy yo, no puedo dejar de ser yo. Por tanto, cuando yo actúo en contra de mí mismo, estoy yendo contra algo natural y por ello pierdo mi dignidad, porque incurro en una incoherencia. Atento contra la dignidad de mi prójimo cuando lo utilizo como medio para satisfacer mis propios intereses y necesidades. Cuando busco a una persona no por lo que es, sino por lo que voy a obtener de él, estoy atentando contra su dignidad y estoy atentando contra el plan de Dios, porque no reconozco al otro como un don y un regalo. El problema de hoy en día, que sepáis que es el reconocimiento, es el valor, el no sentirnos valorados en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones de pareja, de amistad, etc. Y eso quiebra al hombre. Karol Wojtyła, en su obra Persona y Acción, acuña un postulado. Dice, obra de tal manera que tu única máxima sea el amor. Él dice que el amor no busca mi propio bien, es proyectivo, busca el bien del otro, porque de lo contrario sería egoísmo. Y apunta que si todos los hombres vivieran bajo este postulado, el hombre estaría ante una nueva experiencia moral, la del amor. El amor que nos lleva a relacionarnos con personas y no con cosas, porque si os fijáis, hoy en día la persona ha perdido su humanidad y están cosificando a las personas. Hay un texto en el Nuevo Testamento que me gusta mucho, lo escuché en Semana Santa, una Eucaristía, y está haciendo una catequesis conmigo todos los días y que está muy relacionado con esto. Y dice, sabían en aquellos tiempos que eran discípulos de Jesús por cómo se amaban. Y esto resalta que ese cómo se amaban era por ese respeto de la dignidad, tanto para sí mismos como para el otro. Hoy en día vivimos bajo el imperialismo del yo, bajo la cultura del Kleenex. Utilizamos a las personas. Cuando ya no tengo de él lo que quiero o cuando ya no responde a mis caprichos, me deshago de él. Y esto es así porque vivimos bajo el todo vale. Hay una ausencia de límites entre lo que está bien y lo que está mal. Respondemos a lo que me apetece, a lo que me hace feliz en este momento, a mi propio bienestar, a mi propio hedonismo. Quiero daros una pequeña pincelada sobre el tema de la dignidad en la unidad cuerpo y alma. Os he comentado
que el hombre está integrado por dos elementos: corpóreo, material, el cuerpo, y un elemento de naturaleza espiritual que le viene dado por el soplo de vida que Dios le da en su creación, es decir, el alma. Hay una unidad intrínseca en esos elementos que son inseparables, a pesar de que a lo largo de los siglos hayan surgido distintas corrientes y doctrinas filosóficas, monistas, dualistas. Unos ponían el acento que la persona era el alma, otros decían que era el cuerpo, pero la única realidad es que hay una unidad inseparable entre cuerpo y espíritu, de tal modo que es imposible llevar a cabo actos humanos solamente en el cuerpo o solamente en el espíritu. Esto lo quiero decir porque la dignidad recae en cuerpo y alma. El cuerpo no es un instrumento de la persona, es la persona en sí. No se tiene cuerpo, se es persona corpórea, y no se tiene espíritu, se tiene un espíritu encarnado. Por tanto, la dignidad recae al mismo tiempo sobre el cuerpo y el alma se tiene desde el seno materno, desde la concepción en el seno materno. Por ello, temas que hoy quieren legitimarse son acciones moralmente reprobables, tales como el aborto, la eutanasia, temas muy peliagudos en los que yo no voy a entrar aquí esta tarde, pero sí que quiero dejaros claro que os manipulan, porque pretenden poner la dignidad, focalizarla sobre el cuerpo y el alma de un feto abortado, y el alma de una persona que, bueno, es tetrapléjica, pero ¿qué pasa? ¿Que no cuenta? ¿Solo cuenta el cuerpo? Entonces os dejo ahí el tema para que lo penséis. Sí que os diré que Karol Wojtyla, en Persona y Acción, decía que lo irreductible en el hombre es el núcleo íntimo de la persona, su dignidad. Cuando se atenta contra ese núcleo íntimo, se deshumaniza al hombre, que es lo que estamos viendo en la sociedad actual. Si inicié esta charla invocando a la Santísima Virgen María, no podía menos que finalizarla hablando de ella. Ella es el modelo de dignidad, es el único ser digno de toda la raza humana, con su autodeterminación, su autodominio, su vida examinada, racional, virtuosa, desde el momento de la Anunciación hasta su último día. Es más, os he dicho al principio que la dignidad nos hacía entrar directamente en el amor misericordioso de Dios, y no es casualidad que a la Virgen se la invoque como Madre de la Misericordia. Muchísimas gracias por escucharme, por vuestro apoyo, y espero haberos podido ayudar algo. Bueno, no os mováis, a ver, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradezco también la oportunidad que nos ha brindado el Apostolado de la Divina Misericordia de Murcia, en concreto a su rector, don Juan García Inza, a las personas que habéis venido de fuera, y sí que a los compañeros especialmente de Apostolado y de Radio María que están aquí con nosotros, el grupo de voluntarios. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, sin más, brevemente, porque son dos ponencias y se nos puede hacer un poquito largo, yo voy a hablar de las obras de misericordia, que es el tema que se me ha encomendado, y voy a comenzar con unas palabras de Santa Teresa de Jesús, que estamos en su 5º centenario de nacimiento. Ella dice que no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Y quiero comenzar así porque nosotros sabemos que Dios es amor. Paloma lo ha explicado perfectamente cuando habla de la Santísima Trinidad. San Juan nos lo dice en el Nuevo Testamento: Dios es amor. Esto lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a la casa del amor. El amor está ahí. Vamos a encontrarnos con el amor para que nos ame y para llenarnos de su amor y amar a los demás. Es un resultado del amor que recibimos de Dios. Por eso sí quería hacer una mención a la parábola de la vid y los sarmientos, cuando el Señor dice que sin Él no podemos hacer nada, ni obras de misericordia ni nada. Es cierto. Entonces sí que me la he traído para leer su palabra. Dice: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Más adelante, como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas las he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Yo creo que son unas palabras que lo dicen todo, ¿no? Sabemos dónde encontrar el amor. El amor está en la casa del amor, que es la Iglesia, que tiene una riqueza increíble, que sobre todo tiene al Señor ahí, en la Eucaristía. Y nosotros nos tenemos que dirigir a la casa del amor con una disposición del corazón. Y esto quiero decirlo porque el Señor le reveló a Santa Faustina Kowalska que habían almas que cerraban su corazón y que Él no podía hacer nada. Así que la primera obra de misericordia que tenemos que hacer y con nosotros mismos es abrir el corazón a Dios. Abrir el corazón. El Señor decía, los tesoros de mi gracia se van a las almas sencillas, a las almas humildes que me abren su corazón. Esto es precioso, ¿no? Es precioso entenderlo y hacer un esfuerzo por mirar con los ojos del corazón, escuchar con los oídos del corazón y abrir el corazón. Bien, y sin más, voy a hablar ya de las obras de misericordia. ¿Qué es misericordia? Llevamos 3 días hablando de misericordia. Entendemos el concepto de misericordia. Miser es miseria y cordia es corazón. Esta es nuestra miseria y el corazón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, nos cubre completamente con su perdón. Nosotros primero somos amados. Cuando nosotros damos amor hacemos lo mismo, vemos las miserias de los demás, las vemos, miserias corporales porque tienen necesidades, miserias espirituales porque hay pecado, todos tenemos pecado. ¿Qué hacemos con la misericordia? Cogemos el corazón y cubrimos estas miserias, sentimos con el otro, tenemos compasión. Y esto nos sirve para, a raíz de esto, ayudar como hizo Jesús en su vida, como Jesús nos manifestó a lo largo de toda su vida, con gestos concretos. No fue un amor abstracto, el Señor nos mostró su corazón toda su vida. Yo hace poco estaba en Tierra Santa y cuando estuve en la casa de Betania de los amigos de Jesús, reflexionaba, ¿no? Cuando Marta ve que Lázaro ha fallecido y dice, si Jesús hubiera estado aquí, él no habría muerto. Tal confianza tenía ella en Jesús. Era su amigo, lo hospedaban allí, ellos le daban hospitalidad. Y a mí aquello me llenó muchísimo, ¿no? Digo, qué confianza tenemos nosotros en Jesús, que nos ha mostrado con toda su vida, desde que se encarna hasta que muere en la cruz, cuantísimo nos ama. Y lavando los pies de los discípulos y teniendo compasión de la viuda. Y otra cosa, nos enseña lo que nosotros hemos de hacer. Y ahora además está aquí, está vivo porque está resucitado. Y está dispuesto a transformarnos. Nos dice Ezequiel 36, os daré un corazón de carne, cambiaré vuestro corazón y os daré un corazón de carne. Tenemos que ponerle al Señor el corazón. Por eso también luego dice, por sus frutos les conocerán. Es decir, hay una vid, hay unos sarmientos, nosotros somos los sarmientos, necesitamos al Señor para dar fruto, pero no dice por sus palabras les conocerán, dice por sus frutos les conocerán, no por sus obras. El Señor en Mateo 7:21 también nos dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque Él mismo llama al que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, le llama un necio. Y sin embargo, al que la escuche y la pone en práctica le llama prudente, un hombre prudente. La Madre Iglesia, la Madre del Amor, custodia el depósito de la fe y reconoce 14 obras de misericordia, 7 que son corporales y 7 que son espirituales. Las 7 corporales están basadas en el juicio que en el Evangelio de San Mateo 25, el Señor dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me alojasteis, sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron,
estuve en la cárcel y fueron a verme. Es que la caridad es el signo de identidad del cristiano. Ojo, la vida cristiana es que no tiene otro signo ni finalidad que el amor. Es el amor, venimos del amor, vamos al amor y estamos aquí para aprender a amar, para amarnos los unos a los otros. Y esto lo dice precioso San Pablo. Podría hablar 3000 lenguas, pero si no tengo caridad, ¿qué soy? Pero es que es más, es que hay un pasaje que les dice, podría dar todo el dinero a los pobres y ofrecerme como un holocausto, una víctima, un holocausto, pero si no tengo caridad, no me sirve de nada. No nos podemos olvidar del amor. Entonces, sin más, las 7 obras corporales son, en primer lugar, dar de comer al hambriento. Esto es una urgencia corporal y espiritual. Y los cristianos de verdad tenemos que tener una sensibilidad especial con este tema. En el mundo ahora mismo hay más de 805 millones de personas que pasan hambre. Y no estamos hablando ya de la malnutrición, que eso sería otro asunto, ¿no? Hay una globalización de la indiferencia. Esto es inhumano, ¿no? Cualquier persona, esto es injusto, estamos mirando para otro lado. Parece que no nos hemos enterado, ¿no? Nos enteramos de todo, pero no nos enteramos de esto. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, pues el Papa nos dice, y no para de decirlo, incluso hay pues artistas como de U2, de los músicos que están diciendo, escuchad al Papa Francisco, tenemos que hacer algo. Es una responsabilidad individual, pero es una responsabilidad también internacional. Los estados tienen que tomar conciencia, tenemos algo que hacer. El acceso al alimento debe ser un derecho para todos. Hay que tratar el desperdicio de la comida, la educación de las personas para una correcta alimentación nutricional. Hay un acaparamiento también de tierras por parte de algunos estados, de algunos sitios. En fin, el hambriento nos pide dignidad, no limosna. Nos pide dignidad. Tenemos comida para todos, pero no todos pueden comer. Y el Papa Francisco nos dice que el derecho a la alimentación solamente se va a garantizar cuando nos preocupemos del otro, de la persona, ¿no? Cuando nos preocupemos realmente por el sujeto real. No pensemos solo en el problema, pensemos en la persona, en esa dignidad que nos decía Paloma. Pensemos en el ser humano, en la persona. Tenemos otro problema, es que se está especulando con la comida financieramente, se convierte también en la preeminencia de la ganancia, se especula. Pues es que no puede ser. El Papa dice que tenemos que superar también la manipulación de datos, afrontar la falta de solidaridad y escuchar esa ley natural que tiene todo ser humano en el corazón, que es una ley de amor, de justicia y de paz, y que esa la tenemos todos. Bueno, dar de beber al sediento, pues por supuesto, ¿no? Desde el hermano que necesita un vaso de agua hasta llegar a la concienciación de que hay muchas personas que no tienen agua potable y esto genera muchos sufrimientos, genera enfermedades, genera conflictos. Fijaos, el Señor, encontré un pasaje en San Marcos que es muy bonito, dice el Señor, y esto lo dice para sus discípulos: os aseguro que el que os dé aunque sea un vaso de agua porque sois mis discípulos no quedará sin recompensa. O sea, fijaos qué generoso es el Señor y cuánto hay que hacer. Cuando hablamos de la tercera obra de misericordia sería dar posada al necesitado, es decir, todo el mundo necesita una cama limpia, una manta cuando hace frío. El Papa Francisco está haciendo de las obras de misericordia el diamante de su pontificado y en la bula de la misericordia yo recomiendo meditarla, leerla. Nos invita a que el cristiano se tiene que identificar sobre todo por las obras de misericordia. Entonces él se ha puesto el primero, ¿no? Y nos está mostrando con muchos gestos. Por ejemplo, abrió un dormitorio para indigentes allí en la Basílica de San Pedro, ¿no? Pues bueno, pues nos está mostrando con gestos concretos un poco pues que nosotros debemos seguir esa línea. Vestir al desnudo. Hay una anécdota muy bonita de un lord inglés que visitó una casa. Hoy se celebraba el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, que luego veréis que hay una escultura muy bonita en la iglesia, si no la habéis visto ya. Ella nació este día, en 1910. Y el otro día el padre don Francisco, que lleva esta casa, nos puso también un documental que nos impresionó muchísimo de cómo
estaban en la India, cómo cuidaban ellos a los demás. Es impresionante y te cambia por completo, ¿no? Porque tú ves esas imágenes y dices, ¿qué palabras voy a decir yo, no? Cuando uno ve esto es que no hay palabras. Bueno, pues hay una anécdota muy bonita, un lord inglés que visitó una casa de moribundos allí en la India y los vio pues tan desnutridos, sin ropa, se estaban muriendo. Fue tan horrible la visión que él tuvo que le dijo sinceramente a su acompañante: me quema el traje que llevo puesto, me quema. Pues eso es tomar conciencia de la realidad. Dentro del Año Santo, el 5 de septiembre del año que viene, habrá un día de fiesta también conmemorando a la Madre Teresa de Calcuta, una fiesta de voluntarios y operadores de la misericordia. Visitar al enfermo. Bueno, pues el Papa Francisco sigue dando testimonio. Visitó un hospital pediátrico de Acostañú en Asunción, en el que había 90 niños pequeños que estaban enfermos. ¿Y qué hizo el Papa Francisco? Porque nos tiene que servir de ejemplo los gestos concretos que él tuvo, ¿no? Bueno, pues él le llevó luz espiritual, les llevó esperanza, confortó a las familias que estaban acompañando a los enfermos, bendijo las manos de los médicos, rezó por los niños y agradeció a cada persona que había allí en aquel hospital la labor que estaban haciendo, no solamente los médicos, las enfermeras, cualquier persona, incluso administrativos, los celadores. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando hacemos lo que el Señor nos dice? ¿Qué pasa? Que siempre da fruto, y da mucho más fruto de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque nos olvidamos de la parte sobrenatural, nos olvidamos que Dios está con nosotros. Después de la visita del Papa, se produjo allí un júbilo y de repente hubo como un despertar de personas que se dedicaron a cuidar enfermos y a visitar enfermos y a hacer actividades. Es decir, que tiene un efecto arrastre impresionante. Pero claro, hace falta siempre, ¿no?, personas que también den ese empujón. Socorrer a los presos. Pues también visitó el Papa la cárcel de Palmasola en Bolivia. ¿Y qué hizo el Papa? ¿Qué hizo? Pues les habló de la misericordia del Padre. Les llevó a los presos el amor de Dios y les dijo que entre ellos hicieran detalles unos con otros para hacerse la vida más agradable, para que ellos estuvieran mejor. Bueno, pues hay testimonios de esta visita del Papa allí. Todo el mundo dice que incluso los no creyentes sintieron de repente una paz, una alegría, una serenidad que no podían explicar. Todos se sintieron mejor. Nosotros sabemos, porque somos cristianos, que esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero es impresionante. Y el Papa les dijo que reclusión no es lo mismo que exclusión. Es el abrazo del Padre ante nuestra miseria. Y enterrar a los muertos, pues el Papa también se desplazó a la costa siciliana de Lampedusa y oró allí por las más de 25.000 personas que han muerto en los últimos 20 años, porque son inmigrantes, muchísimos bebés, muchísimos niños, personas que se están dirigiendo a Europa para poder vivir, para poder tener una vida, porque ahora mismo simplemente se dedican a sobrevivir, ¿no? Las 7 obras de misericordia espirituales, pues las toma la Iglesia de otros textos de la Biblia, actitudes de la misma enseñanza que Cristo nos dejó. Aquí estaría el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento. La Iglesia reconoce 7 obras de misericordia. La primera sería enseñar al que no sabe. El que no sabe es un ignorante, pero es que todos somos ignorantes. Somos ignorantes en distintas cosas. Y también es un gesto de amor formarnos para poder formar. Y no se trata solamente de transmitir información, no. Se trata de darnos a nosotros mismos. Se trata de poner el corazón. Se trata, lo que hemos dicho antes, de revelar el amor. Se trata de darse. Se trata de tener siempre presentes a los excluidos, a los que tienen pocos recursos económicos, y de tener en cuenta el riesgo que supone también no tener formación,
porque nuestros jóvenes y nuestros niños sin formación pueden ser más fácilmente manipulables. También hay que dar buen consejo al que lo necesita. Que sepáis que el Espíritu Santo es el gran protagonista de todo buen consejo, pero luego deja que nos llevemos los méritos, ¿no? Pero esa es la verdad. ¿Cómo tenemos que aconsejar? ¿Cómo aconsejar a los demás? Pues lo primero con amor, con caridad, con sencillez, con claridad, con tacto y con delicadeza, respetando siempre la dignidad del otro. Siempre la última palabra la tiene nuestro hermano y tiene una libertad de decisión que Dios le ha dado y que nosotros no somos nadie para quitársela. Pero en esos momentos, nosotros los cristianos sabemos que somos instrumentos del Espíritu Santo. La tercera obra de misericordia espiritual es corregir al que está en un error. Cuando hablamos del que está en un error nos referimos sobre todo al pecado. Paloma también lo ha dicho, la gravedad del pecado es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Y nosotros debemos de tratar de vivir siempre con una rectitud de intención, con una conciencia limpia. No ser insensibles, no ser indiferentes y saber cómo corregir al hermano. Esto Jesús nos lo dejó en el Evangelio, en el pasaje de Mateo 19, 15 y 17, en el que habla de la corrección fraterna. Primero corrige a tu hermano a solas, y si tu hermano te escucha, has salvado a tu hermano. En cuarto lugar, perdonar las injurias. Todos los días rezamos el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero debe ser un perdón de corazón, un perdón real, un perdón que olvide, un perdón que no deje resentimiento, un perdón que no nos haga tratar al otro diferente. Esto hay que trabajarlo, hay que cuidar mucho el corazón. Y luego, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Le decía Simón a Jesús, hasta 7 veces, y decía el Señor, hasta 70 veces 7. Es decir, tenemos que perdonar siempre, porque Jesús nos enseñó, porque el Padre nos perdona siempre, porque realmente no estamos dando nada que no hayamos recibido antes. Consolar al triste, pues sí, hay muchas personas tristes y aquí el papel de la familia es fundamental y el papel de la Madre Iglesia es fundamental y las personas tristes pues muchas veces necesitan, como los mayores, pues necesitan que les escuchemos, necesitan nuestra ternura, necesitan que tratemos también un poco como una enfermedad, es que lleva un proceso. La tristeza no es, te digo ya 2 cosas y ya está, no, es consideración, ¿no? Y es atención al otro. En sexto lugar, sufrir con paciencia los defectos de los demás. La tolerancia y la paciencia es una virtud, como hablábamos antes, y debería estar muy presente precisamente en las comunidades de cualquier tipo, cualquier familia o comunidad cristiana, pues debe caracterizarse también por esto. Decía San Pablo, ya es un fallo que haya pleitos entre nosotros, porque precisamente nosotros nos debemos caracterizar por el amor. Que luego leemos a San Pablo, el amor nos irrita y nosotros nos irritamos. Pero debemos construir cadenas de amor y donde hay una ofensa, pues poner perdón. Y donde hayan cadenas que sean negativas, pues aprender también a cortarlas, ¿no? A no prestar oídos, a poner más amor en las cosas, más paciencia y más tolerancia con los demás. Y finalmente rogar a Dios por los vivos y difuntos, que esto es, siempre hay que rezar, ¿no? Es decir, cuando el Señor le dice a Santa Faustina que haga las obras de misericordia, sabéis que ya lo dijo don Cristóbal el primer día, lo puedo leer aquí, se lo dijo a Santa Faustina y nos lo dice hoy a nosotros. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Y te doy 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo. La primera, la acción,
la segunda la palabra y la tercera la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Por lo tanto, se trata de amar al prójimo desde Dios. Sí que he querido destacar dos cosas. Respecto de la palabra, que parece que no hemos dicho nada, bueno, Paloma se ha hecho una alusión al final. Yo quería destacar el punto 119 del diario de Santa Faustina, que me llamó personalmente mucho la atención, ¿no? Dice Santa Faustina: según mi opinión y experiencia, la regla del silencio debería estar en primer lugar. Dios no se da a un alma parlanchina, que como un zángano en la colmena zumba mucho pero no produce miel. El alma hablantina está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales ni intimidad con Dios, ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma, sin gustar la dulzura del silencio interior, es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. Y otro punto que también he destacado del diario, que habla de la intención pura, es el 484, por si lo queréis consultar, que Santa Faustina nos dice: en cierta ocasión comprendí cuánto le desagrada a Dios la acción, aunque sea la más laudable, sin el sello de la intención pura. Tales acciones incitan a Dios más bien al castigo que a la recompensa. Y en el punto 1577 dice: dile a las almas que no pongan obstáculos en sus propios corazones a mi misericordia, que desea muchísimo obrar en ellos. Mi misericordia actúa en todos los corazones que le abren su puerta. Pues finalmente, que le abramos el corazón al Señor, que dejemos al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón, que nos dé corazones de carne, que estemos siempre unidos a la vid, porque nosotros somos los sarmientos, y que recurramos siempre a María, que es la Madre de la Misericordia, que ella sabe cuál es el precio de la misericordia, sabe lo alto que es. Me quedo con la frase que decía Paloma, ¿no? Esta será la señal por cómo se aman los unos a los otros. Gracias. Bueno, yo creo que nos ha encantado las dos ponencias tan magníficas, la de Paloma y la de Cintia, para que veáis que esto no es cosa de curas, es cosa de cristianos, y por tanto cuando uno se intenta meter en Dios, pues sale fortalecido para vivir la misericordia.